Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hoy vamos a tener una entrevista casi de servicio social. Pues está con nosotros Clara Salguero, que es una compañeraza de aquí de A24, de América, que es una experta en seguridad social, en jubilaciones. Así que presta atención porque lo que se está debatiendo en este momento todavía sigue teniendo muchas dudas. Así que Clara ha tenido la gentileza de venir y te vamos a contar, voy a fungir de vos, voy a preguntar como vos preguntarías qué es lo que puede pasar. Quiero hacer un comentario que probablemente sea un poco más extenso que el habitual sobre lo que está pasando en este momento. Asumo que lo viste con Babi, lo viste con Majul, lo viste con Eduardo Feynman. Estás relativamente informado de cuál es este proyecto que ha lanzado el gobierno, el primer gran proyecto de ley de emergencia económica. Primero quiero agradecer que se le haya quitado la idea de solidaridad. La solidaridad es un acto voluntario. Si yo te pido algo y vos voluntariamente me lo das, es una cosa. Ahora, si yo te pongo un arma en la cabeza y te pido eso mismo, no es un acto solidario. Ley de emergencia económica. Esencialmente la ley de emergencia económica viene a paliar una situación difícil, que enseguida voy a contarte lo que a mí me parece sobre este tema. Yo estoy impactado por la reacción del hasta hace 7 días Gobierno de la Nación. Cambiemos es hoy la oposición. Cambiemos gobernó durante 4 años. Y Cambiemos dejó, sin discusión ideológica, casi 55% de inflación, 40,8% de pobreza, por lo menos, falta medir el último trimestre, la paralización total de toda la actividad productiva, de todos los sectores industriales, menos la industria financiera, el 60% de los menores de 16 años en situación de pobreza. Sigo, puedo seguir con este tema. El endeudamiento más grande de la historia argentina, ni Rivadavia con la Baring Brothers. Es decir, dejó una situación que sin hacer, insisto, una valoración ideológica, supone un gobierno muy malo para la mayoría de los argentinos, muy malo. Hoy, la que es titular de Cambiemos, que viene de recorrer distintos partidos políticos, viene de hecho del peronismo, Patricia Bullrich, habló porque en el proyecto de ley, que enseguida voy a hablar con Clara, se habla de la suspensión del régimen de actualización de cuánto ganás vos como jubilado y pensionado, AUH y demás beneficios de la seguridad social, y recordó cuando hace 2 años en el Congreso de la Nación Cambiemos hizo una reforma a este sistema y se produjeron, ¿te acordás los piedrazos, la manifestación y demás? En ese proyecto se intentaba tomar que a vos te iban a aumentar la jubilación parecido a la inflación, porque decía Cambiemos va a bajar la inflación, 55% terminó. Y hoy, en Buenos Días América, el programa de Antonio Laje, Patricia Bullrich, a partir de una pregunta que le hace Ramón Indart, gran periodista por cierto, decía esto. Las 14 toneladas de piedras que nos tiraron a nosotros por la reforma previsional, se las tendrían que devolver duplicadas una por una a ellos, porque lo que están haciendo con la jubilación es no solamente no respetar la fórmula que votó el Congreso, que era una fórmula que ahora hubiera dado un pico por encima de la inflación, de aumento a los jubilados, sino que además significa dejar por decreto hacer los aumentos, achatar la pirámide, y van a solamente aumentarle a los de abajo, algo que nosotros habíamos mejorado, le van a aumentar a los de abajo, a las jubilaciones más de abajo, que está bien, pero van a dejar de generar movilidad jubilatoria para todos los demás. Bueno, la respuesta podría ser vista desde un lado metafórico y desde un lado del fondo. Veo la cuestión de fondo. Efectivamente, la suspensión es cambiarle las reglas del juego a los jubilados, y enseguida me voy a referir a esto. Ahora, lado metafórico, qué notable que Patricia Bullrich diga, porque imagino que es una metáfora, qué infeliz la metáfora, decir, deberían devolver el doble de las 14 toneladas de piedra. Che, hace una semana terminó de gobernar Cambiemos. No la hizo bien, ¿eh? Te tengo que repetir los índices que mencionaba. Primero, la infelicidad de decir hay que tirarle 14 toneladas. Lo que estaría diciendo Patricia Bullrich si el sector del peronismo dijera una metáfora semejante. Espero que se disculpe, hasta ahora no lo ha hecho. Y lo otro, no es mucho apenas a una semana de haber pasado y haber dejado las consecuencias sociales y económicas que han dejado seguir hablando de esta manera. Yo sé que la democracia es muchísimo más generosa que la mayoría de nosotros. En la democracia se puede seguir participando, votando, opinando, porque la libertad de expresión, la libertad política funciona, aun cuando vos sos un fracaso como gobernante.
No hay ningún reclamo para hacerle ni a Patricia Bullrich, ni a ninguno de los que lucubraron no bajar a dar quórum para la sesión, después se corrigió, porque creen que ese es el modo de participar. Es más, hoy un diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Jacobiti, me dijo, nosotros bajamos cuando ganamos la elección. Maravilloso. Insisto, la democracia es mucho más generosa que cualquiera de nosotros a la hora de pensar, porque alguien que fracasa estrepitosamente en la gestión, hace apenas una semana, sale hoy a decir que lo que está pasando ahora es un fracaso, que efectivamente viene a saldar lo que había hecho antes, es como raro. Yo no diría, deberían llamarse, guardar un poco de silencio, llamarse un poco de silencio, porque puede sonar agresivo. Pero digo, un poquito de mesura, ¿no? Los dirigentes de Cambiemos que se rasgan las vestiduras a esta altura del partido, dejaron con 13.000 pesos a los jubilados, 14.000. Los funcionarios de Cambiemos que ahora se escandalizan por la delegación de facultades, que está mal, quiero decir, son los mismos que propusieron apenas asumieron nombrar por decreto 2 jueces de la Corte y decían que eso era legal. En la Argentina funciona algo que es muy raro, que es la ley de la compensación política. La compensación es esto: yo te debo 100 pesos a vos, pero vos me des 60, el código habilita que solo la deuda sea 40, porque hay 2 deudas análogas que pueden compensarse. En la política no funciona esto. Si vos afanás, no te da derecho al que viene a afanar porque el anterior afanó. Si vos sos pésimo como gobernante, no te da derecho a justificar que es malo tu gobierno por lo pésimo del anterior. Bueno, acá funciona así. Y creo que la expresión de Bullrich, absolutamente infeliz, demuestra esto. Por lo cual yo diría, está muy bien que participen, tienen la legitimidad, los diputados de Cambiemos porque han sido votados por la gente. Yo bajaría un toque el tono, ¿no? Y ahora voy, antes de recibir a Clara, a hablar sobre la cuestión de la ley. Es muy difícil porque es una ley inmensa que uno se ha tomado el trabajo de leer como corresponde, pero yo quiero mencionar algunos puntos. Lo primero es el tema de los jubilados. Efectivamente, y Clara me lo va a especificar porque sabe un montón, el sistema provisional está al borde del colapso. Ahora, lo que acaba de hacerse es literalmente un default a los jubilados. ¿Qué es el default? Cuando vos no cumplís los términos de un acuerdo. Yo te defaulteo una deuda cuando no te la pago, no te pago los intereses, te cambio los plazos. Y esto lo acaban de hacer los jubilados. Dijeron, bueno, es tan grave la situación que a los jubilados que les habíamos prometido por ley del Congreso pagarles X, le vamos a pagar menos porque no podemos. Después digamos si está bien la emergencia económica o no está bien la emergencia económica. Pero lo primero que hay que decir son las cosas por su nombre. A los jubilados se les acaba de cambiar las reglas del juego. Es un default para los jubilados. ¿Qué otra cosa más pasa? Se pone un porcentaje del 30% más a vos, si querés comprar dólares, a vos que vas al exterior y comprás una tarjeta de crédito, o tenés Spotify, Netflix, usas Amazon, etcétera, etcétera. Después discutimos si está bien o está mal. Eso se llama devaluación. El gobierno acaba de devaluar el 30% del peso argentino. ¿Por qué? No hace falta que te explique que la Argentina, cada vez que vos tocas el dólar, eso se traslada a precio. No hay dudas. Otra vez, voy a la historia argentina. Macri dijo la última vez, cuando hizo la devaluación del 40%, no se trasladan a precio, se trasladó el 60%. Entonces, hemos devaluado. ¿Está bien? ¿Está mal? El que se va al exterior y quiere gastar plata, después discutimos lo ideológico. Pero digo, como se defaulteó a los jubilados, se devaluó la moneda en un 30%. La otra gran medida es aplicar más impuestos a los que tienen bienes personales, que ya pagan impuestos. Y con un agravante, si vos esos bienes, legalmente, no es que sos un lavador de guita, no es que sos un Fariña contando la platita, el físico y sacándolo, no, legalmente, la sacaste porque confiaste más en Uruguay, en Estados Unidos, donde se te ocurra, bueno, te vamos a grabar. Entonces, paga más ganancias el que intenta protegerse de algo que en la Argentina es una historia, que es el agarrarse los fondos de los ciudadanos, porque la tiene afuera, que el que la tiene acá. ¿Eso está bien o está mal? Después lo discutimos. Ahora, eso se llama ilegalidad, eso se llama desigualdad ante la ley, eso se llama confiscatoria. El 2,5% de bienes personales. Yo no quiero aburrirte con este tema, pero la Corte ya ha establecido que eso es confiscatorio. Insisto, ¿está bien o está mal? Defaulteamos a los jubilados, devaluamos un 30% y ponemos un impuesto confiscatorio. Y por fin, con esta historia de la solidaridad, de la legalidad, de la necesidad del Estado tremendo que dejó Cambiemos, que efectivamente lo dejó, seguimos haciendo algo que es intentar concederle superpoderes al presidente de la Nación. Parece que esto queda afuera, después de la protesta.
¿Por qué hay que concederle superpoder? Porque es grave la situación. Entonces vos decís, es grave la situación. Pero el sistema republicano establece que el Congreso funciona para una cosa, el Poder Judicial funciona para una cosa y el Poder Ejecutivo funciona para esto. Cuando vos haces que el Poder Ejecutivo tenga funciones que son de los otros, se llama violar el principio republicano. ¿Y por qué es grave la situación? Bueno, si es grave podemos defoltear a los jubilados, devaluar un 30%, imponerle esta desigualdad impositiva o conmover el principio del republicanismo. Yo voy a aplicar algo que aprendí en tercer año de la escuela secundaria, yo muy torpe en matemática. A mí 2 más 2 me sigue dando con decimales. Por supuesto que me aplazaron en una de las tantísimas pruebas y yo tenía que tratar de lucirme en una clase para, si aprobaba con 7, conseguir el promedio. Entonces aprendí un teorema que es la demostración del teorema por la teoría del absurdo, por la forma del absurdo. ¿Cómo es esto? Las paralelas no se tocan. ¿Está claro? ¿Te acuerdas del principio que las paralelas no se tocan? Bueno, ¿cómo se demuestra esto? Por lo absurdo. Y empezás con la hipótesis, las paralelas se tocan. Pero es absurdo. Claro, si vos demostrás que es absurdo el postulado, la hipótesis, por contrario, demostraste que el principio que las paralelas no se tocan está vigente. Suponete que yo le digo, presidente Fernández tiene razón. Defoltea a los jubilados, no importa. Devalúe el 30%, no me importa. Quite la igualdad tributaria, no me importa. Asuma facultades en contra de la República, no me importa. Solo se justificaría si aparte de la emergencia económica, que la hay, la herencia de Mauricio Macri, lo dijeron todos aquí en esta mesa, es mucho más pesada que la que Cristina le dejó a Mauricio Macri. La herencia de Macri a Alberto es más pesada que la de Cristina a Mauricio Macri. Solo se justificaría, al menos en mi modo de ver, y esto es opinión personal que no compromete al programa, ni mucho menos al canal, si hubiese una cosa distinta, una cosa que lo empujara para que fuera razonable. ¿Qué esfuerzo hace la clase política que nos pide todo esto? Yo leí entero el proyecto de ley. ¿Cuál es el esfuerzo que hace la clase política, como hacen los jubilados defolteados, los devaluados del 30%, los que pagan los impuestos y no tienen guita en negro? ¿Cuál es el esfuerzo que hace la política? No quiero ponerme demagógico, porque si la clase política se rebajase un 20% el gasto ocioso, no digo el de salud, educación, seguridad, el gasto de funcionamiento de la política innecesario, asesores, beneficios y demás. Si los jueces pagaran ganancias, no quedaría paliado el déficit fiscal. Es decir, toda esa plata no me alcanza para paliar el déficit fiscal, pero me alcanza para una cosa, para no sentirme un boludo. Y tener la impresión de que el esfuerzo simbólico se hace desde los mismos funcionarios que están intentando hacer el esfuerzo, insisto, simbólico, para que el resto, los jubilados, que hacen un esfuerzo con el cuerpo y con el alma, para los que tuvieron la osadía, porque acá la historia es, te vas al exterior, sos un privilegiado. ¿En serio estamos diciendo esto? ¿Que un tipo que se va una semana de vacaciones al Brasil es un privilegiado que no merece la consideración del Estado y que hay que castigarlo a como dé lugar? Entonces, la verdad que yo la impresión que tengo es que otra vez se pide un esfuerzo ante una situación dramática. Se impone un esfuerzo ante una situación dramática. Che, y los que piden e imponen, ¿qué esfuerzo hacen? ¿Me cuentan en este proyecto cuál va a ser el ejemplo que piensan dar los que levanten la mano para que los jubilados sean defolteados? Y sigo con la lista de todos los días. No aparece. Entonces, creo que ante la situación dramática, es muy difícil la situación. Yo comparto lo que dice Alberto Fernández. Sería muy interesante que un esfuerzo simbólico de los que mandan nos hiciera sentir un poco menos boludos. Me siento con Clara. Chiquilina. ¿Qué tal? Bueno, gracias por lo de Chiquilina. Perdón que se bancó todo el sermón, pero bueno. No, pero interesante. ¿Todo bien? Todo bien. Vos sabés que estoy muy de acuerdo con esto que dijiste en la apertura, en la editorial del programa, de por fin se dejó de costado una parte de la denominación de esta ley de emergencia, claro, de solidaridad. Me hacía mucho ruido. ¿Qué solidaridad? ¿Sabes? Claro, sí. Aparte tenemos una historia reciente de una ley de solidaridad previsional. Mira, te la voy a contar. En 1995 se sanciona en el Congreso la Ley de Solidaridad Previsional. Una ley que topea los beneficios de jubilaciones, una ley que pone un tope al salario que queda sujeto a aportos. Nunca se levantó, pese a que con el tiempo esta ley, sus principales artículos fueron declarados inconstitucionales. Creo que nunca se terminó de derogar porque a los gobiernos que siguieron les fue útil la ley. Bueno, por esa ley de solidaridad previsional, así se llama la ley,
Se le delega a los legisladores la potestad de que cada año, cuando trataban la ley de presupuesto, determinaran los aumentos a los jubilados. Luis, nunca lo hicieron. Nunca. No. 14 años estuvieron los legisladores con esa responsabilidad y en 14 años nunca le aumentaron. Por esa razón, demanda Badaro, Adolfo Badaro, este señor que cobraba mucho más de la mínima, un conductor de buques que estaba muy por arriba de la mínima y durante 14 años no tuvo mejora. La Corte le dio la primera instancia, segunda instancia, la Corte le da la razón. Le da la razón al caso Badaro y le vuelve a decir al Congreso, ustedes tienen que determinar el índice de movilidad. Tampoco lo hacen. Pasó. Y esto trae como consecuencia las leyes de movilidad de Cristina Fernández y de Mauricio Macri. Ayúdame vamos a pensar en quien está en casa que pregunta. Dato objetivo, de cada 100 jubilados, ¿cuántos cobran la mínima? Y yo te voy a decir así, de 8 millones de jubilados que tiene el sistema nacional, el sistema previsional nacional, cobran la mínima o menos de la mínima, y ahora te voy a explicar por qué, aproximadamente 5 millones de personas. O sea, hay 5 millones de personas que cobran menos de 14.000 pesos. Sí, tenés aproximadamente 2,5 millones, 3 millones que cobran, que son jubilados y pensionados contributivos, es decir, que han tenido una vida de aportes, y el resto, para llegar a ese número de 5 millones, son pensiones asistenciales. En esas pensiones asistenciales vos tenés mamás de 7 o más hijos, mayores de 70 años, discapacidad y la pensión universal para adulto mayor, que fue el último beneficio que entró al sistema bajo el gobierno de Mauricio Macri. ¿Quién va a cobrar los 5.000 pesos ahora diciembre o en enero que acaba de anunciarse? Bueno, acá no es igualitario para todos, porque te digo, el jubilado o el pensionado contributivo cobra ahora, al mes de diciembre, está con un monto de 14.068 pesos. Aquellos que son pensionados no contributivos cobran 9.800 pesos mensuales, porque cobran el 70% del haber mínimo vigente. Y las PUAN están en 11.200. Todo este grupo de personas va a cobrar. Los que son jubilados y pensionados contributivos, 5.000 pesos. 5.000 pesos en el mes de diciembre, el día 30, 5.000 pesos en el mes de enero. El resto va a cobrar 2.000 pesos. Y en el caso de asignación universal por hijo, otros 2.000 pesos. En el caso de asignación universal por hijo se paga solo en diciembre porque ya vienen de tener 2 bonos. ¿Te acordás? Con el gobierno de Macri, octubre y noviembre, tuvieron un bono de 1.000 pesos por cada hijo. La UH es 2.000 por cada hijo, son 2.000. Pero por cada hijo. No, 2.000 en solo 2.000. Por lo menos esto es lo que se dice hasta ahora. Ahora falta la letra chica, vamos a ver cómo esto viene el 30. Pero en principio son 5 y 5, 2 y 2 para las asistenciales y 2.000 para, por única vez, para UH. O sea, por abajo de los 14.068, que es la... Tenés 5.000. Pero ahí tenemos que hacer un agregado. Cuando el jubilado, el pensionado contributivo, que cobra 14.068 pesos, cobre 5, en diciembre va a haber cobrado 19.068 pesos. Entonces vos te vas a encontrar con una franja de jubilados y pensionados que cobran 17.000. A eso se le va a pagar el proporcional. Ese proporcional del que habló Guzmán en su conferencia de prensa de hace 2 días, donde dijo, los que cobran un poquito más van a cobrar un proporcional. Entonces, a ese que cobra 17.000 se le da un plus de 2.068 pesos hasta que llega. Es una pavada. Pero ponerle que hubiera un pobre jubilado que cobra 14.067, le van a dar un peso. O sea, perdón. No, cobrase 18.999. Claro. Un peso. Claro, no cobra, exactamente. No cobra. Es proporcional. Y el tope donde para es en 19.068. Si gano 19.002, no recibo exactamente. Nada. Nada. Es decir, ahí viene el problema. Ese es el problema. A ver, el problema, al margen del bono, el que cobra 20, el que cobra 21, el que cobra 3, no va a cobrar nada, pero el tema es que el que cobra 20, 21, 22, 25 tampoco llega a cubrir el costo de vida. Es decir, que la mínima ni siquiera hoy es el parámetro, Luis. Vos pensá que la canasta que calcula Semino 2 veces al año está hoy en diciembre, este mes de diciembre, 37.815 pesos. Es decir, que no te llega ni un jubilado de la mínima, ni un jubilado de la media. Claro. O sea, la canasta es 2 veces los 19.000 que te van a pagar
una en diciembre y el otro Exactamente. en enero. Y esto fue una tendencia desde siempre. Vos sabés que la canasta en la Argentina comienza a calcularse en el año 2010, un año después de la entrada en vigencia de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Y siempre hubo una tendencia que estaba muy lejos. La brecha estaba, viste, había mucha distancia. ¿Esto qué te indica? Que esto no es un problema, el tema de los jubilados que comenzó con el gobierno de Macri. No comenzó con el gobierno de Macri, no comenzó con el gobierno de Cristina, no comenzó con el gobierno de Néstor, podemos ir para atrás. Este es un problema desde hace décadas que los gobiernos fueron heredando y profundizaron. Es decir, que a cada gobierno le tocó una parte peor todavía que al anterior, Claro. Sí. ¿Cuánto es de cierto que el sistema es inviable, que no va más, que nosotros no nos vamos a jubilar? No, bueno, el sistema es inviable desde la sencilla razón que tenés un mercado laboral absolutamente debilitado. A ver, vos pensá una cosa, nosotros tenemos una ley previsional que se reformó por última vez, hablemos de una ley previsional profunda, no el parche del 2017, de diciembre del 2017. Se reformó por última vez en 1994. ¿Cuántos años pasaron? 25. Sí, más. 25 años. En otro contexto de país, con otra realidad de expectativas de vida y con otro mercado laboral, no se reformó nunca más. Entonces, el mercado laboral se fue debilitando, se perdió la proporción activo-pasivo, y el tema se fue volviendo cada vez más inviable. Cuando se fue volviendo cada vez más inviable, ¿qué se dijo? Bueno, ya no hay aportes genuinos, ya no hay suficientes trabajadores para subvencionar y pagar las jubilaciones. Bueno, ahora vamos a los recursos impositivos. Se fue a los recursos impositivos. Tampoco alcanzan ya los recursos impositivos. Ahora te digo, yo tengo 55, me faltan 10 de aporte. Los chicos tienen 30, le faltan 25. ¿Nos vamos a jubilar? Jubilar nos vamos a jubilar, pero el tema es con qué monto nos vamos a jubilar. ¿Con qué monto nos vamos a jubilar? A ver, en el Congreso se tendría que haber discutido hace muchos años, cuando a fines del 2017 el gobierno de Macri pone el proyecto para modificar el gobierno actual. No es esto lo que hay que discutir, Luis, créeme que no es esto lo que hay que discutir. Lo que hay que discutir es una ley previsional más sana para todos. Lo que vos tenés que discutir es la tasa de sustitución. La tasa de sustitución es el pasaje de tu último sueldo, el salario que vos te pones en el bolsillo, el último, y el primer haber jubilatorio. Una brecha. Un deterioro enorme, una brecha enorme, y vos terminás jubilándote con la mitad, con el 50% de lo que dejaste en actividad. Tu poder adquisitivo se va al tacho, tu calidad de vida con el poder adquisitivo se va al tacho, porque acá no queda solamente si ganás menos plata, no, ganás menos plata en un momento de la vida donde tenés que vivir de otra manera y con la cabeza de otra manera. No se habla del tema de la tasa de sustitución. Siempre que rondan estas cosas aparecen las mal llamadas jubilaciones a casa, ¿no? Viste que se titulaba así, que eran las jubilaciones que le faltaban aportes y uno compraba los aportes para este tema. ¿De verdad eso desbalanceó el sistema? Eso contribuyó. El tema de las jubilaciones de amas de casa desbalanceó el sistema. ¿Por qué razón? Porque vos tuviste de movida la incorporación de mucha más gente que no venía aportando al sistema. Nosotros tenemos un sistema solidario. Entonces, desfinanció porque había la misma plata, hubo en un momento la misma plata o menos plata para más cantidad de gente. Pero no fueron solamente las jubilaciones de amas de casa las que desfinanciaron el sistema. También las PUAN. La pensión universal para el adulto mayor. ¿Qué es la pensión universal para el adulto mayor? Es una pensión que se otorga a toda aquella persona mayor de 65 años, sea hombre o mujer, que no ha tenido aportes en blancos por determinadas cuestiones de la vida y que está en vulnerabilidad social. ¿Hoy la PUAN es? ¿De cuánto es? El 80% de la jubilación mínima, 11.200 pesos. O sea, el 80% de los 14.68. Claro, cobran 11.200 pesos. Entonces, vos tenés muchas... A ver, ¿qué siento yo? Yo te digo qué siento. Mucha bronca.
En cada gobierno siempre una cuota. Yo siempre creo, yo soy muy crédula, yo le pongo confianza. Yo digo, algún día esto va a cambiar, les doy ánimo a los jubilados que me paran por la calle, que me hablan. A veces me agarra congoja porque quisiera tener otro tipo de respuesta, me da pena, paso por todos los estados de ánimo. Pero en realidad los gobiernos se confunden. Se confunden en dos cuestiones muy importantes. Confunden. Y en todos pasó lo mismo, confunden asistencialismo por seguridad social. La seguridad social no es asistencialismo, es seguridad social, con todos los derechos, con una cobertura de salud digna, con un ingreso digno. Eso es seguridad social, no es asistencialismo. Y otra cosa que confunden los gobiernos es que cada vez que se discute, por ejemplo en el Congreso, una medida para los jubilados, el concepto que tienen, la idea que tienen es que el jubilado es un gasto. Y el jubilado no tiene que ser un gasto, el jubilado tiene que ser una inversión. Entonces, si nos equivocamos en conceptos tan básicos, siempre vamos a estar en el mismo problema. Y a ver, yo estoy harta, Luis, de ver. Pasan los años, soy grande, empecé en esto cuando tenía 18 años. Yo mi tesis para recibirme en la licenciatura de Comunicación Social la hice con... Mirá, hablé del fenómeno de la aparición de los espacios previsionales y de los periodistas previsionales en los medios de comunicación, porque me di cuenta que iban a buscar respuestas a los medios que no encontraban en los organismos estatales. Entonces nosotros fuimos un fenómeno, algún lúcido, algún productor. Ahí dijo, no, acá hay un nicho vacío, y ahí aparecimos nosotros. Bueno, desde que tengo uso de razón, los jubilados, tengo 56 años, mirá de los años que te hablo, siempre han sido variable de ajuste en todos los gobiernos. ¿Se puede decir que haya habido algún gobierno que los trató un poquito mejor? Un poquito mejor. Yo creo que no hubo gobiernos que lo trataron un poquito mejor. Hubo gobiernos que implementaron medidas que fueron buenas. Y hubo gobiernos que absolutamente los ignoraron. Dame ejemplos. A ver, muchos se enojan, o algunos se enojan, no muchos, algunos se enojan cuando yo digo. La ley de moratoria previsional, esto que permitió a la gente, a mucha gente, acceder al beneficio de jubilación sin aporte, que mal llamado ama de casa. ¿Fue bueno? Sí, fue bueno. A la gente vos la tenés que incorporar, el Estado debe protegerla, debe dar una mínima cobertura, pero ¿sabés ahí dónde se equivocó el Estado? En que eso no tenía que salir del dinero de la Seguridad Social, debía salir de otras partidas del Tesoro, pero fue una buena medida. ¿Fue una buena medida la ley de movilidad de Cristina Fernández? Sí, implementó un sistema de movilidad para todos, para 19 millones de prestaciones. A ver, por la ley de movilidad están alcanzados todos, jubilados, pensionados, contributivos, no contributivos, pensiones asistenciales, AUH, embarazo, asignaciones familiares de trabajadores en relación de dependencia monotributiva. A ver, fue una buena ley. Ahora, si vos me decís, ¿sirvió en su totalidad? No. En los años de mucha inflación, la ley de movilidad no fue suficiente, pero sirvió. ¿Fue buena la ley de movilidad de Macri? Fue bueno que Macri continuara esa medida. Pero en los años de inflación, es decir, lo que quedó demostrado es que la ley de movilidad ante procesos inflacionarios no es suficiente. ¿Fue buena la reparación histórica? Fue buena. Fue buena. ¿Tuvo serios problemas de implementación? Sí, pero fue buena porque a mucha gente le sirvió. A ver, ¿qué error tuvo que no fue para todos? Entonces, hubo gobierno, vamos a lo más reciente, sí, claro, a los últimos gobiernos. Podemos ir para atrás y comenzamos con historias, te puedo contar historias muy tremendas. Por ejemplo, para mí la ley de solidaridad previsional que impulsó Cavallo en los años 90 fue una ley lápida, fue monstruosa para los jubilados. Les destruyó derechos adquiridos, abrió las puertas a través del caso Adolfo Badaro y Alberto Elif, justamente por la falta de un índice de movilidad. Estos dos casos abrieron de manera pero inmensa, infinita, las puertas de la litigiosidad previsional. Claro, que se llenó de juicio y que aparte obligaba a muchos jubilados a tener que ir a buscar un abogado con todo lo que esto implica. ¿Y sabés lo que pasó? Algo así muy triste. El caso Badaro impactaba en aquellos años, cuando en el 2007 finalmente se resuelve el tema, sentaba jurisprudencia para 1.300.000 jubilados. Se pidió desde la Defensoría del Pueblo de la Nación y desde la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires que se hiciera extensivo, colectivo a todos. Pasaron
11 años, 12 años, 13, ya no sé cuántos, la Corte Suprema tampoco nunca dio respuesta. Había 1.300.000 jubilados con derecho al caso Badaro. Pregúntame dónde están. Muertos, fallecidos están, porque pasaron los años y los jubilados no son eternos y no tienen el tiempo del mundo. Un minuto, un día es mucho tiempo para una persona mayor. Pues es que todos los que laburamos de esto, vos sos periodista, súper especializada en cuestiones de seguridad social, en cuestiones previsionales, digo, que trabajamos periodistas tenemos una herramienta o un material de trabajo que es a veces desgastante. A mí me toca más la política, qué sé yo, los chicos que hacen policiales. ¿Cómo te bancas el sufrimiento de los jubilados? Y es difícil. Uno cree que con los años se va curtiendo, pero no. A mí me pasa, por ejemplo, los sábados que hacemos en vivo, lo justo y necesario, y ocurre de manera permanente que nos esperan en la puerta o se quedan en la parte de recepción esperándonos y te empiezan a contar su historia, empiezan a contártelas de manera tranquila porque ellos tratan de venir tranquilos para charlar con vos y en determinado momento la mayoría de ellos se quiebra. Y es ahí donde se me complica. Se me complica ¿por qué? Porque yo te juro que en ese momento, y te lo digo absolutamente de corazón, quisiera darles la respuesta a muchos que ellos están esperando y no puedo. Entonces trato de buscar las palabras, trato de buscar las formas, pero es complicado, Luis. Esa es una de las razones por las cuales a veces mi hijo más chico me acompañaba, venía conmigo al canal. Programa. Y ¿No viene más? No, en determinado momento no lo llevé más porque varias veces pasaron estas situaciones y él se iba muy mal, porque me preguntaba lo mismo que me preguntaba, ¿y cómo haces, mamá? Y bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo? ¿Tenés papá y mamá? No tengo ni papá ni mamá, pero sufrieron las consecuencias del sistema. Eran personas que trabajaron toda la vida. En realidad mi mamá fue ama de casa. Mi papá trabajó toda la vida y cuando llegó el momento fue la mínima y yo los tuve que ayudar, más que nada a mamá, junto con mi hermana, hasta último momento. ¿No llegó al beneficio de la mal llamada jubilación? No llegó al beneficio de ama de casa, pero mi papá había sido toda la vida, había sido comerciante, había pagado toda la vida autónomos y cuando llegó el momento se jubiló con la mínima, porque otro tema que tendría que discutir el Congreso, tenemos cada vez más trabajadores independientes ante la falta de trabajo formal bajo patrón. Y tenemos más de 3 millones de trabajadores independientes cuentapropistas y la legislación los tiene absolutamente olvidados. Mira, el monotributista, el responsable inscripto durante el trabajo y durante la etapa provisional, estamos dejados de la mano de Dios. Lo digo, me incluyo porque estoy ahí. Pagamos mucho, porque yo también me incluyo, pagamos mucho sin ningún incentivo y cuando llega el momento de la jubilación te jubilás con la mínima o con un poquito más de la mínima. ¿Sabés por qué? Porque los autónomos, como no estamos contemplados en la ley, no tenemos un buen mecanismo de cálculo. A nosotros no nos computan los últimos 10... Más o menos, claro. Claro, el de relación de dependencia, el trabajador en relación de dependencia, está un poquito más amparado. Igual la ley es obsoleta. Obviamente. Tenés que reformar la ley. ¿Qué 2020 le espera a los jubilados y a los pensionados? Y si te lo contesto, me invitas otra vez y yo te lo contesto después de la emergencia económica. Grabémoslo ahora y veamos, pero digamos, si sale esta ley. Yo te voy a decir una cosa, el problema no es la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria. Yo creo que el eje, el debate no está ahí, porque si vos tenés un ministro de Economía que representa al gobierno de turno y le dice a la sociedad, de cara a la ciudad, mira, no hay plata para pagar esta movilidad jubilatoria, no hay. Y está diciendo algo que todos sabemos. ¿Es verdad? Es verdad. La ley de movilidad en el año 2020, con el rezago de 6 meses, iba a terminar dando aumentos muchísimo más arriba del costo de vida. Y no hay plata. Pero ¿qué es lo que falta? ¿Y a dónde tiene que estar la discusión en el Congreso? Bueno, perfecto, señores, suspendemos. Ustedes suspenden, el gobierno suspende, porque no hay plata para pagar. ¿Con qué lo reemplazamos? Porque la gente no puede quedarse sin un mecanismo de cálculo. Ya lo tuvimos en la Argentina, ya sabemos los resultados, ya tuvimos esa historia de que por decreto el Poder Ejecutivo le daba, obviamente, hay un poquito de plata, ¿vos a quién vas a proteger? A los de la mínima, a los ¿Y qué haces con los que cobran un poco más de haberes medio, haberes alto? Esa gente,
pagó toda su vida, contribuyó al sistema para que antes se jubilaran otros. Si tiene un haber jubilatorio de 100.000 pesos o de 80 o de 30, es porque se lo merece, porque fueron 30 años de trabajo. Bueno, a esa gente, si vos la dejás sin un mecanismo de cálculo, esa gente, ¿qué va a hacer? 2 días va a esperar y después va a ir a litigar contra el Estado, va a demandar al Estado. ¿Y hasta cuándo, Luis? Porque es, claro, un boomerang y es un costo que lo pagamos todos y que siempre lo terminan heredando a futuro. Eso también es la herencia. Pero por eso eso también es la herencia. Si sale la ley, lo que va a ganar el jubilado va a depender de la discrecionalidad del presidente de la Nación. Por lo menos así está planteado. Todavía falta, a ver, decir, la discrecionalidad, y el tema es a quiénes les va a corresponder esos aumentos y cuál va a ser el porcentaje, de dónde se va a calcular. Porque vos vas a tener esos 180 días que para mí quedan en gris, quedan en el aire, no se sabe qué va a pasar. Pero además hay otra cuestión, que ya, a ver, estaba efectivizado el aumento de marzo y el del mes de junio. Claro. ¿Por qué razón? Porque el aumento del mes de marzo corresponde a la inflación, evolución de salario de julio, agosto y septiembre. Y el del mes de junio, del último trimestre de este año. Los números los tenés. ¿Te cuento cuánto eran los porcentajes? En el mes de marzo, si hubiera continuado la ley de movilidad jubilatoria, había que darle a 19 millones de beneficiarios de las prestaciones previsionales un 11,54% de aumento. Y en el mes de junio, un poquito más, creo que hubiera estado en aproximadamente el 15%, justo cuando iban a ver la mejora, cuando iban a ver las consecuencias del proceso inflacionario de estos meses. Suspenden. Ahora suspenden. Pero esa gente que sabe que esos 2 aumentos ya estaban efectivos y no se les dio, van a ir a la justicia también. Entonces vas a tener más tarde que temprano van a ganar, porque seguramente le modificaste. ¿No pasó con el problema de Empalme, te acordás? Para terminar, hablale al jubilado, al pensionado, al beneficiario de la UH, de las asignaciones por discapacidad. Hablale y decirle hoy, día 18 de diciembre, a dónde está parado y qué crees que puede pararle. Mira, en realidad, si le hablo a los jubilados, le tendría que decir que hay algo que sí me da satisfacción y que me pone contenta, que cuando yo empecé en esto lo vivía como una utopía, que tenemos una sociedad cada vez más comprometida con ellos. Hay una sociedad cada vez más comprometida. ¿Dónde lo veo en ustedes? Por ejemplo, en mis colegas, que no se dedican al tema de seguridad social y que se dedican a la política, a la economía, y sin embargo los jubilados ponen al tema de los jubilados en el centro de la escena. Es decir, hay una sociedad cada vez más comprometida. Hay un nieto que está involucrado, hay un hijo que está involucrado, y que eso en principio es un buen camino, porque es el camino de la conciencia, es el camino de la valoración de la vejez. Y es un camino donde muchas veces los jubilados y pensionados creen que están solos y no están solos, están acompañados. Lamentablemente se enfrentan a una clase política que desde ese aspecto no creció, que desde ese aspecto sigue siendo muy responsable, que desde ese aspecto sigue comportándose como se comportó a fines del año 2017, donde eran más importantes los egos, las humillaciones, los desplantes, que lo que realmente importaba, que eran los jubilados, ¿sí? Pero eso también puede cambiarse. ¿Y sabés cómo puede cambiarse? Con un jubilado bien plantado y sabiendo cuáles son sus derechos y qué cuestiones tienen que defender, y estamos en una tendencia a eso, y todos nosotros comprometidos y acompañándolos. Por eso yo te agradezco infinitamente, porque yo sé lo que te sigue la gente y lo que te quiere la gente, que vos le hayas dedicado tu programa a la seguridad social. Nada que agradecer, los agradecidos somos nosotros, ciudadana ilustre, distinguida. Gracias por el mensaje. Qué lindo mensaje que me manda. Qué día inolvidable. Me imagino. Porque compartí ese momento con la familia, con mis hijos, y bueno, y con todos, con los compañeros, con la gente querida. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Siempre es un placer estar. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.